¿cuáles conciertos te gustan más? ¿Ir a un estadio? ¿Ir a un festival? ¿Uno chiquito o un club? Yo en lo personal creo que los festivales me cansan mucho, pero sí disfruto este mix de artistas, güey. O sea, creo que está bien chido poder escuchar todo tipo de música. Y a mí me gusta mucho como aprender. O sea, soy mucho de que en los conciertos, obviamente llevo tantos años tanto dando como viendo, que ya lo he adaptado más como ir a la escuela. Como volver a ir a la escuela y como que yo me ves en un concierto siempre voy a estar como así, los brazos cruzados, como analizando. Sí he perdido a lo mejor un poco el disfrute por ir a un concierto porque me gusta más analizarlo y aprender, pero también me la paso cabrón. El último que me encantó fue el Pal Norte. Nunca he ido al Pal Norte, güey. Nunca he ido. La primera vez que voy. Muchas ganas de ir. Guau, la experiencia, güey. ¿Sí? Y me tocó ver justo a The 1975, que es de mis bandas favoritas. Y en ese rato sí dije, yo ahorita no vengo a analizar nada, vengo a bailar. Lo voy a disfrutar. Y hace muchos años no bailaba y cantaba hacia todo pulmón en un concierto, pero en general sí como que analizo más. Fíjate que a mí me pasa algo parecido con los podcasts. Antes los escuchaba por puro entretenimiento. Claro. ¿No? Y ahorita últimamente, bueno, te hablo últimamente de 2 años para acá, los escucho justo así, güey. O sea, va analizando, veo que preguntan, veo cómo se te dan las cámaras, las luces. Y realmente te quita el disfrute. O sea, realmente sí, pierdes un poco. Ajá, te pierdes un poco en toda esa maraña de cosas. En la técnica, ¿no? En la técnica. Sí. Hay una pregunta atrás, a ver qué dice la de atrás. What's a song from the last concert you went to? El último concierto al que fui. ¿Cuál es la última canción? Sí, ¿cuál es la canción del último concierto al que fuiste? Ajá. Híjole, ya no me acuerdo cuál fue el último. Sí, claro. Fui al Tecate Supremo en Ciudad Juárez. Tú eres de Chihuahua, Yo ¿verdad? soy de Ciudad Juárez. Chihuahua, pero de ahí, claro, de esa ciudad en particular, ¿no? Porque son como varias chiquitas dentro de Chihuahua. El último que vi fue Danny Ocean, del line-up, en el orden en el que estaba el line-up. El último fue Danny Ocean cantando a capela Me Rehuso, porque empezó una tormenta de arena junto con eléctrica y pues llegó Protección Civil a decir, no mames, lléguenle. No mames, ya me acordé, sí es cierto, güey. ¿Y lo cancelaron? Lo cancelaron y la verdad no lo ameritaba. Porque lo cancelaron los organizadores del concierto desde Ciudad de México, que no conocen como un poco el contexto de la ciudad en un tema climático. Y toda la gente de Juárez pues sí se molestó un poco en el sentido porque saben qué pedo. Pues ya no la sabemos, güey. Es una tormenta espantapendejos, por así decirlo, güey. Porque duró 5 minutos. O sea, sí fue muy agresivo todo, pero duró 5 minutos. ¿Y hubo algún daño en el equipo del festival? Vi en un video que voló una carpa y creo que le dio un llegue a la camioneta de Santa Fe Clan. No mames. Y a su chofer. Eso estuvo pues grave. O sea, pero dentro del festival, porque esto fue como backstage, no. Realmente o sea, no hubo daño al escenario, no hubo daño, bocinas. Nada. Pero obviamente temían, pues por el tema también eléctrico. O sea, las luces, yo sí vi que el aire las movió un poco, las torres de luces que están al lado de la tarima, a los lados. Y eso sí me dio un poco de temor cuando empezó el aire. Pues nos desalojaron rápido. Pero sí, entonces creo que esa fue la última canción que escuché, esa y Pepe Madero, que estuvo justo antes de él. Entonces me aventé todo el set de Pepe, Los Malaventurados, ahorita que está de moda, que la volvió a tocar. Rolón. Y Danny Ocean es lo último que escuché. El último concierto al que fui, tengo un amigo, se llama Mopri. El gran Mopri, está manejando los bunkers. Ya. Y vino hace poquito, vinieron los bunkers aquí. Moprigram en Instagram. Moprigram, ese güey es el primer manager de Control Machete. Sí, y fue el que trajo toda la avanzada regia, güey. Kinky, Control Machete, obviamente, etcétera, ¿no? Claro. Entonces vino hace poquito, me invitó y fuimos a ver los bunkers. Y te soy sincero, hace años que no escuchaba los bunkers. Entonces no me sabía ninguna canción más que las turbo viejitas. Pero estuvo divertido. Sí, gran experiencia, ¿no? Los conciertos. Güey, no mames. Es que hace años que no. Es muy liberador. Es muy liberador porque aparte, como toda la energía... O sea, también platicaba hace poquito, no me acuerdo con quién, que decía que la diferencia entre un partido de fútbol y un concierto, ¿no? O sea, en los conciertos no hay bandos, güey. O sea, vas a ver a tu artista todos favorito. Son compas. Y todos se unen, exacto. Todos son compas. Entonces es una experiencia muy, muy, muy cool. Sí, es bonito. Creo que para mí, ahorita que citas el fútbol y que se sabe para la gente que sigue lo que hago, que soy súper consumidor del fútbol, para mí son igual de catárticos, pero... Creo que sí libero más serotonina en un concierto justo por eso. No hay una tensión, pues, de enemistad, ¿no? De repente en un partido, aunque es reta, te calientas tantito y
y ya empiezas como a tensarte. Sí. Oye, hablando del fútbol, escuché en una de tus entrevistas que hiciste hace 10,000 años. Sí. Que el Aveiro viene por el apellido de Cristiano Ronaldo, de Cristiano, ¿no? Sí. Wow. Sí. Cuando empecé el proyecto... Bueno, más bien esto se remonta a mi infancia. O sea, creé mi Facebook cuando empezó Facebook a hacer como la manera en la que se unía la gente y poder estar conectada fuera de la escuela. Y mis papás me dijeron que no usara mi apellido real porque en ese momento la inseguridad en Ciudad Juárez era muy, muy fuerte. Sí. Entonces fue como todos nuestros compañeros, nuestros papás de cada uno nos dejaron hacer nuestro Facebook, pero cada uno teníamos apellidos así inventados o de jueguitos o de películas. Pues yo estaba muy clavado con el fútbol y dije, ¿cómo se apellida Cristiano Ronaldo? ¿No? Entonces se apellida Dos Santos Aveiro, pero Dos Santos pues era más, aquí en México iba a ser más hacia Giovanni Dos Santos que hacia Cristiano. Sí, no iba a ser Ernie Dos Santos. Exacto, y a la fecha pues la gente casi no sabe cómo se llama Cristiano, o sea, su nombre completo. Yo tampoco sabía, güey, o sea, hasta que te escuché decirlo, me metí a Google a buscarlo, güey. Claro. Sí. Entonces vi el Aveiro y dije, está cool. Y se lo puse, o sea, Ernie me dijeron desde niño, entonces era Ernie Aveiro en cualquier red que tuviera abierta. Y pues cuando ya empezó el tema del proyecto, pues ya la gente como que me ubica de ese nombre de que, sí, el de Facebook y lo que sea, ¿no? Entonces dije, pues si lo cambio, va a estar raro. O sea, si me invento uno de cero, ¿no? Sí, claro. Lo dejé así por un tiempo y luego ya le quité el Ernie, pues porque ya estaba yo también empezando como a crecer y ya no era menor de edad. Entonces, uno de mis grandes amigos de la industria, que se llama Zach, me dijo, güey, quítate el Ernie porque en algún momento vas a tener 40 años y va a estar bien raro que salgas a tocar y te digan Ernie Aveiro, güey. O sea, va a sonar a nombre de niño. Oye, ¿no te dio como cosa? Porque ya tenías un buen de entrevistas como Ernie Aveiro, ¿no? ¿Cómo? Sí, fue un tema en el sentido de que incluso en el perfil que ya estaba creado en plataformas con ese nombre, pues ya había unos plays porque una de las primeras rolas ya había como cuajado de alguna manera, o sea, ya estaba generando plays. Y cuando quise mudar el catálogo a este nuevo perfil, que no es nada complejo, pero no sé qué paso habré hecho mal, o a lo mejor el hecho de que el nombre cambió por completo, entre comillas, me quitó los streams, entonces volvió a empezar de cero no mames. el material que ya estaba ahí. Eso fue como un poquito sí lo que me dio en la madre, pero ¿crees que, o sea, viéndolo en retrospectiva, fue una buena decisión? Sí. O sea, sí estás satisfecho con esa decisión. Sí, prefiero. O sea, digo, mis amigos de la industria que me conocen desde muy chiquito me siguen diciendo Ernie. Y entonces como que ahí distingo quién me conoce de un chingo de tiempo y quién me acaba de conocer y con quién me estoy llevando apenas. Porque la gente que conozco desde los 16 que empecé me sigue diciendo Ernie. Y la gente que me conoce de pandemia para acá me dice Aveiro. Sí. Es como que te das cuenta con quién tienes realmente una amistad más. Y también un poquito como distinguir tu audiencia, ¿no? O sí, sea, como saber a quién le estás dirigiendo un poquito. Sí, la conversación. Esta parte de la amistad con Zach me interesaba también platicar. Porque también, o sea, conozco a Zach, conozco su trabajo, conozco lo que hace. Y como conseguir y tener esos contactos dentro de la industria me parece interesante, güey. ¿Cómo fuiste logrando esos contactos? Pues realmente no, o sea, digo, y todo el mundo lo sabe, no, mi familia no pertenece a la industria en lo absoluto. Sí. Somos deportistas todos. Sí, eso también es un buen punto importante, güey. O sea, porque no tienes no tienes palanca, güey. Exacto, ¿no? Y la verdad es que siento que lo que ha pasado con mi proyecto ha sido demasiada perseverancia. O sea, toda la vida he sido muy terco. Así es mi personalidad desde niño. Siempre fui muy terco, para bien y para mal. Y pues en esto se siguió viendo reflejado. O sea, lo fui en el fútbol en algún momento hasta que mi cuerpo físicamente ya no pudo jugar fútbol. Y luego ahí pasaron cosas que realmente creo que sí son más azares del destino, que me hicieron llegar a la música, y en la música pues solo apliqué como toda la disciplina y la mentalidad que adquirí haciendo el deporte. Sí. Solo lo traspasé a una nueva área, ¿no? Entonces, pues fue mucho trabajo, fue mucho empujar, y son todavía a la fecha días de trabajo sin horario. O sea, yo empiezo desde la mañana a hacer mi día y ya estoy pensando en qué TikTok se va a grabar, cuál es la estrategia para esta rola. Hay que tocar un ratito la guitarra para no oxidarse. hay que usar los pedales para que no se te olvide en qué orden tienes que prender cuál y la chingada durante el show. Que no se te olviden las letras de las canciones. Compone un ratito. Ve que le puedes cambiar esta canción en vivo para que suene diferente a la versión de estudio. O sea, es como... Pues es 360 el trabajo de tener un proyecto musical. Porque siento que
las personas que no tenemos un proyecto musical o estamos como ajenos un poquito a la industria, pensamos que el artista siempre está en chinga, ¿no? Sí. Y que está encima en conciertos y en giras. Y probablemente sí, hay algunos artistas que estén así, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no lo es. ¿Cómo es tu rutina, güey? En un día normal, una temporada normal, digamos. Claro. Por ejemplo, de todo el año pasado para acá, o sea, pon tú que desde octubre para acá, empezamos a estar de gira y simultáneamente estábamos haciendo el disco que ahorita justo voy acabando para empezar a lanzarlo, ¿no? Uh-huh. Y mi rutina era levantarme bien temprano, o sea, 6, 7 de la mañana, desayunar para irme al gimnasio, acabar el gimnasio a las 9 máximo, ya estaba de regreso para bañarme, y entonces empezaba como que esta semana, ¿qué hay? Hay que ensayar este día, hay que ensayar 2 días de la semana, hay que checar cómo están las secuencias en la computadora para el show en vivo. ¿Tienes un equipo o tú eres el que está como...? Sí, tengo un equipo, o sea, en todas las áreas. O sea, tanto quien me hace los videos, quien hace los diseños de las fotos. Con varias personas hacemos la producción y la composición de las canciones, incluyendo justo, por ejemplo, Zach me ha ayudado en muchas de las canciones de mi discografía a componer. Entonces, como que todo está delegado. En un principio, obviamente, lo haces tú solo porque vas empezando. Después lo sigues haciendo solo porque eres bien terco y crees que solo tú vas a saber lo que te gusta a ti. Sí. Y un día te topas con gente que te enseña a delegar, ¿no? Sí. Entonces, ahorita ya todo está más delegado. ¿Cómo fuiste llegando entonces? Me estabas contando de cómo fuiste construyendo esto para empezar a conocer gente que te empezara como también a posicionar un poquito. Claro, pues, o sea, te digo, fue como mucho trabajo y fue como empezar a tocar aquí y allá y relacionarte y... ¿Todo eso lo empezaste allá en Ciudad Juárez? No, esto fue ya aquí en Querétaro. Sí. Okay. Sí, aquí, de hecho, aquí acabó mi tema con el fútbol porque me lesioné, regresé de Pachuca, estaba en el ART. Venía llegando el Chucky Lozano del Mundial Sub-17 y nos tocaba a nosotros ser esa categoría. Sí. Cuando ellos pasaban a... Pues ya lo suben a primera o siguen a la Sub-22, ¿no? O la Sub-20. Entonces ahí me lesiono allá en el ART y me regresan. Entonces en ese semestre en el que me iba a rehabilitar para regresar a Gallos, ya se cruzó el tema de la música y pues como que el fútbol se fue desvaneciendo. O sea, ni siquiera fue como que un día llegué con mis papás y les dije ya no voy a jugar, solo pasó. Dejó de suceder. Ajá. Y se empezó a meter lo otro y fue como una transición ahí muy natural, ¿no? Entonces pues fue ensayar mucho, practicar mucho, estar presente en redes sociales cuando empezaban a agarrar como importancia las redes sociales y a, entre comillas, desplazar un poquito a los medios tradicionales. Entonces me enfoqué mucho en eso y entendí que eso iba a ser como lo que despegara una carrera eventualmente y lo estamos viendo ahorita con TikTok. Sí. Entonces lo trabajé mucho, te digo, conocer gente, o sea, realmente la industria se trata un poco de estar presente. Y de que si te invitan a algo hasta de puro rebote porque eres amigo del amigo, caerle y estar y conocer y saludar y siempre ser educado y llevarte bien. Creo que a mí lo que me ha funcionado para hacer estas relaciones sobre todo tan sólidas, porque tengo amigos de muchos años ya en la industria que afortunadamente les va muy bien, ha sido que primero soy su amigo antes que perseguir cualquier interés comercial o de crecimiento. O sea, te acercas como sin un interés particular, creo que, y se lo adjudico esto mucho, sobre todo a mi mamá, me enseñó a ser un gran amigo. O sea, mi mamá como que toda la vida me educó con muchos principios de lealtad y de amistad y de hacer lo que puedas por las personas a las que quieres, ¿no? Y no necesariamente la familia. Mi mamá siempre ha sido una muy buena amiga de sus amigas. Entonces creo que lo vi mucho desde niño y se quedó en mí ya como un rasgo de mi personalidad inherente a cualquier contexto. O sea, como que solo así soy, ¿no? Entonces... los amigos que he hecho en la industria han sido por eso y creo que el fruto de eso ha sido que ellos me lo han regresado de muchas formas, ¿no? Sí. Que de pronto si ellos avanzaron 10 escalones más que yo, no me dejan abajo. O sea, no es como, este güey ya se quedó. ¿Sabes qué? También creo que muchas veces vemos hacia arriba, ¿no? Y a ver quién está mejor que yo y cómo lo hace. Claro. Y pocas veces volteamos a quién está a nuestro nivel, ¿no? Sí. O sea, esas personas que ahorita están igual que nosotros, pero que tal vez en 5 años van a hacer un boom y igual puedo... Digo, no se ve muy interesado, pero no. O sea, no verlo así, pero sí un poco. Sí, o sea relacionarte... Y digo, eso es algo que aprendes a leer con el tiempo. O sea, ves al de al lado y dices, este güey o este chava... Sí, le va a romper. Van a reventar. O sea, ves algo que es súper evidente. Y entre más le aprendes al negocio, te das cuenta también de qué cosas van a funcionar y cuáles. La neta no. O sí, pero moderadamente. O sea, sí es muy fácil. Bueno, ahora lo siento obviamente con... Sí, en retrospectiva es muy fácil decirlo, claro. Exacto. Y con la experiencia que he podido adquirir en estos años, sobre todo en pandemia, creo que aprendí mucho del negocio más que de lo artesanal. O sea, del cómo vender el arte que haces, pues.
aprendí eso, o sea, que sí hay una especie de fórmula o puedes leer un poquito ciertos patrones. Yo que soy muy fijado como en estos patrones de conducta y como gráficas y la chingada. Sí. Puedes leer qué cosas sí van a reventar o que se ve que pudieran. ¿Crees que esa es una habilidad básica que un músico en estos tiempos tendría que tener? Sí. Sí, ¿no? Porque también te genera un criterio como, güey, la neta, lo que estoy haciendo tiene un límite y es este. Y además también, o sea, porque, o sea, tenemos un chingo de herramientas, güey, porque también en algún punto pueden parecer hasta abrumadoras, ¿no? O sea, tenemos el TikTok, tenemos Instagram, tenemos un buen de herramientas que con las que pueden promocionar su música. Claro. Pero si no sabes usarlas, no te van a servir de nada. Sí, ¿no? Y si no aprendes el juego, lo hablaba con Leo, mi guitarrista, que le dije, güey, es que como que ahorita siento que ya sé jugar. O sea, a diferencia en años anteriores, seguía aprendiendo y ahorita ya... Obviamente siempre estás aprendiendo, pero ahorita le dije, siento que ya sé jugar y que solo estoy recabando más información. Como más data, pero ya sé cómo se juega este juego, ¿no? ¿Qué opinas de estas también herramientas, güey, para promocionar tu música? O sea, la plática pasada que que tuvimos, decías que TikTok vino a democratizar el arte, ¿no? Pero también de alguna forma vino, según mi opinión, un poco a destruirlo, ¿no? Porque ya son tantos músicos que tal vez al principio sí era democratizarlo, pero después ya no tanto, porque ya es muy complicado, güey. Ya es muy complicado sobresalir dentro de tanto un mar de contenido. Sí, es lo que incluso juntando esto con el tema de ahorita, recientemente las verificaciones pagadas. Exacto. Ajá. Y en algún momento justo me lo dijo Zach, creo que el año pasado, a principios de me dijo como, güey, es que si todos son famosos, nadie es famoso y aparte ya es bien difícil justo esto, lograr un proyecto sólido, porque cada semana salen 3. Exacto. Pero construirlos o levantarlos de repente pican hacia abajo. Y creo que justo eso que dices de TikTok, o sea, ayuda mucho a construir sobre todo una fanbase, pero sí detecto muy pocas ganas de entender el negocio y más ansias de fama. En varios proyectos, no ni es como para decir nombres, ni realmente tengo ahorita presente cuál, o sea, solo es como a grandes rasgos tú estás scrolleando en TikTok y te puedes dar cuenta como, le está yendo chido, pero siento que no le sabe, por su manera incluso a veces hasta de comunicar. Sí. ¿Sabes cómo? Sí, no tienen una línea clara realmente, o sea, no tienen una estrategia ni una o lo hacen muy chilero, entonces de repente pueden llegar a rozar incluso hasta con la grosería o con, no sé, con estos, no sé, como que yo soy mucho como de valores y de como que ser coherente entre lo que haces y lo que dices, y hay veces que siento que la gente se le está olvidando eso por el ansia de la atención y haces cosas que no te das cuenta que a lo mejor ni siquiera en años, en meses te van a dar cringe o o viéndolos hacia atrás va a ser como, hijo, no debí decir eso, güey. Sí, de hecho, platicaba con un creador de contenido que decía eso, o sea, que haz tu contenido basado en que si en 10 años lo ves, no sientas vergüenza de que lo hayas hecho. Claro. Entonces siento que es algo parecido, ¿no? Sí, y ahora sí es complicado, o sea, yo ahorita que terminé este disco escucho el último y aunque en su momento me encantaba, ahorita ya me siento bien lejano de esa persona y salió en febrero. Digo, lo hice durante 3 años. Sí. Tiene una edad muy diferente a la que tengo ahorita, pero de todas formas, o sea, lo escucho y hay una diferencia de meses. Y digo, no, ya no sé si lo quiero cantar en vivo eso, ¿sabes? Y no sé si necesariamente me da cringe, solo si era otra edad. Pero es normal, y otro momento emocional. Yo también si escucho mis episodios, los primeros episodios, también digo, verga, qué asco. Sí. ¿Cómo pude preguntar eso? ¿Por qué no pregunté esto? Pero es una parte también del proceso de evolución. Es parte de avanzar. Si no sintieras esa sensación como, uy, no debí hacer eso, exacto. No avanzaste. No avanzaste nada. Como anteriormente la música se hacía un poco como hacia el show, ¿no? Sí. O sea, porque no había grabaciones, güey. Sí, orientada hacia lo que iba a ser en vivo. Iba más orientada hacia lo que iba a ser en vivo que a lo que iba a ser en el estudio. Claro. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo tú planeas tu música para dar un buen show o mejor la planeas para que se escuche bien en un estudio? ¿Cómo? Creo que yo todavía tengo eso muy presente. Yo hago sí mi música pensando en que el show tiene que tener matices, en que tiene que ser explosivo, en que si yo soy una persona enérgica, las canciones deben de serlo también. Pero a la vez, y es un análisis que he hecho desde siempre, pero lo he hecho más consciente últimamente y sobre todo creo que TikTok ha influido mucho en este cambio de percepción de la música. Y también lo escuché en un podcast, no me acuerdo muy bien ahorita cuál, era de alguien de la industria, como que decían que la música ya no era un artículo, como antes que hasta lo comprabas, que era tangible porque compras un disco, que ahora es más como un accesorio
Ok. Algo así dijeron. Y yo lo relacioné mucho con mi percepción de esto, que es que la música ya no es como la cosa, justo algo tangible o algo que está aparte de uno. Es más como el soundtrack de tu día a día. Y creo que TikTok también vino a cambiar la industria de esa manera. A que el consumo de la música es más como la escucho de fondo, me recuerda este momento. Digo, eso siempre ha sido. Siempre una canción te puede viajar un momento, pero creo que ahora más que antes. No, de hecho, ya Spotify ya no está dividido por géneros, ¿no? Sí, ya está ahora dividido por moods. Es un mood. Y desde ahí. Entonces, Spotify hace eso. TikTok te pone las que no son bailables. Bueno, esas también, pero creo que los que son como más que te llevan a un lugar o a un momento, una situación, justo eso han provocado que ahora se vuelve un soundtrack, ¿no? Que ahora si escuchas Rosa Pastel de Belanova, que es el último trend que ha habido ahorita, pues te lleva a una situación ahí un poco difícil, o sea, de nostalgia, ¿no? Por lo que se hizo en el trend. Que el trend, para quien no lo haya visto y darles contexto, es tú comparando los sueños que tenías con el lugar en el que terminaste y que desafortunadamente no se logró, ¿no? Sí. Es como lo que retrata ese trend a grandes rasgos, ¿no? Y creo que justo eso, TikTok ha provocado que todas estas canciones suenen más a un momento. Y estén como al fondo de lo que te está pasando y no tanto como esto es lo que traigo y está enfrente. O sea, es la música y me aíslo del mundo, sino es más como estoy caminando en la calle mientras esto suena, estoy en el camión mientras esto suena. Y sabes también, o estoy de acuerdo con eso y también estoy de acuerdo con lo que dijiste hace poquito, ¿no? De que siempre ha sido así, ¿no? O sea, siempre hemos relacionado una canción con un momento, pero creo que más ahora con TikTok porque ya lo podemos ver en un video, güey. Y ya hay un trend en el que te dice esta parte de Rosa Pastel se va a ver así. Y entonces yo lo siento así también, ¿no? Sí, y lo ves y justo, y no solo eso, o sea, hay miles de canciones en las que, no sé, viene un texto, sobre todo estos trends en los que es un textote enorme en el que estás contando X cosa y hay una canción de fondo, realmente no piensas en la canción, estás leyendo el texto, pero la canción ya se queda como sembrada en tu cabeza como, cada que yo lea esto o vea una imagen así, esa canción suena de fondo. Y me voy a sentir de esa forma, ¿no? Dependiendo de lo que diga el texto. Me amarro ese mood también, o sea, como que tú emocionalmente te involucras, ¿no? Entonces, creo que la música ahora se consume de esa manera y curiosamente coincide, al menos para mí en lo personal, en que el disco que acabamos de hacer está hecho de esa manera. Y no tanto pensando en el trend, sino yo siempre quise lograr hacer canciones que sonaran a soundtrack de película porque es lo que más consumo yo. Películas. Las películas y los soundtracks de las películas. O sea, me gusta descubrir canciones a través de películas. ¿No? Y este último disco que hice es así. O sea, cuando se lo empecé a enseñar como digamos a mi focus group, que son amigos, familia, gente de la industria, o sea, como quiero todas las percepciones, tanto de quien sabe de arte, como quien sabe de géneros, como quien sabe de trends. Como quien está totalmente como quien fuera, nada más ¿no? oye. Nada más dice, yo la pongo, güey, a mí vale madre, no sé qué está pasando, a mí me suena increíble, ¿no? O a mí me suena horrible, lo que sea. Entonces siempre hago como esas pruebas con gente que ya sé que lo que me va a decir es objetivo, bajo cualquiera de los contextos. Y todos caímos en la conclusión de no, sí suena como a esto y me recuerda a esto y yo me lo imagino como una escena de película así. Entonces, yo no les decía como hice un disco que es un soundtrack o que buscaría que fuera un soundtrack o que me gustaría sincronizarlo en series o películas. Le dije, hice un disco y se trata de esto. Pero nunca dije, pero el propósito es este. Entonces, cuando ellos me decían que lo percibían de la manera en la que yo lo trabajé, o sea, como con la intención que lo trabajé, dije, qué cabrón, o sea, sí lo logré. Sí lo lograste. Lo logré. Y y creo que eso le puede venir ya en temas de marketing y de cómo vas a vender tu música o cómo vas a vender tu arte, le puede venir bien al disco el hecho de que yo lo hice genuinamente con una intención y que esa intención coincide con el momento social en el que estamos viviendo en términos de redes y de consumo, ¿no? Háblame de las estrategias que sigues para sacar un álbum, o sea, y sobre todo podemos irnos como por partes, ¿no? Claro. ¿Por qué crees que se saquen ahorita ya más sencillos y luego eventualmente el álbum? Como antes que se sacaba el álbum y luego, ¿no? ¿Por qué es así? Creo que ya la gente no tiene tiempo. O sea, si nos metemos un poco más a la filosofía y a lo que está pasando en un contexto sociocultural y las palabras elevadas que le quieras poner, pues sí, va a sonar, no sé cómo va a sonar, pero el capitalismo sí nos está comiendo ya de maneras así abismales.
al punto que creo que no tenemos tiempo para nada. Las canciones cada vez duran menos, el attention span es cortito, por eso TikTok es tan exitoso. Yo no puedo ver una película si no voy al cine. O sea, solo en el cine me concentro porque guardo el teléfono y porque ahí si lo sacas, pues te chingan, ¿no? Y te dicen cosas y te piden que lo apagues. En tu casa, pues, de lo que quieras. Entonces, yo si no voy al cine no veo una película. Y creo que es eso. O sea, creo que el hábito de consumo está cambiando de acuerdo a lo que está pasando en el mundo en temas sociales, culturales, económicos, etc. Y pues ha derivado en esto. O sea, en estas conductas a la hora de consumir y de crear también. ¿Tú qué estrategia te gusta más seguir? ¿O cuál estás siguiendo ahorita? En este momento esa de lanzar sencillo por sencillo. Realmente no he visto casi casos de éxito en los que un álbum completo salga y funcione si no eres un artista top. Y top es Bad Bunny para arriba. Y creo que no hay nadie casi arriba de Bad Bunny. Sí, entonces... no. Y ni así, ¿no? También incluso Bad Bunny, Peso Pluma, sacan los canciones y de repente, pum, el disco. Sí, de repente el disco. Y ya nada más es un compilado de lo que... Sí, de lo que ya escuchaste, güey. Exacto. O sea, ya no es un ejercicio como el de antes en el que eran 2-3 rolas y ahí te va el álbum, ¿no? Y tureabas 2 años eso. O sea, creo que el último y único que lo ha logrado en estos años es Harry Styles. Sí. Que sacó su disco el año pasado así todo de madrazo. Creo que un sencillo antes. Y a las semanas de que saliera el disco. Y tureó 2 años. Taylor Swift también, ¿no? Y Taylor Swift. Pero, digo, estás hablando de artistas que llevan 15 años de carrera. O sea, un artista nuevo no es recomendable. Sí, no es recomendable. Vaya. Por esto, por el hábito de consumo de la gente. Y creo que está bien porque también creo que te mantiene también como artista practicando de alguna manera. Porque pienso que antes te encerrabas 4, 5, 6 o 3 o 2, dependiendo de la presión que tuvieras, de meses a hacer un disco, ¿no? O sea, 2 meses, 3 meses, lo que sea. Te encerrabas a hacerlo y entonces estabas inmerso en tu proceso artístico y luego salías a vender tu disco durante 1 o 2 años, ¿no? Y pienso que a lo mejor en ese lapso, como era constantemente no dormir, medio comer, tocar, cambiarte de ciudad, cambiarte de vuelo, llegar a tu casa a lavar ropa y volverte a ir, siento que a lo mejor perdías un poco la práctica y tienes que volver a retomar y volver a concentrarte, meterte en ese proceso. Ya ahora es un poco más como distribuir Ahora las tareas están distribuidas y creo que te vuelve pues más productivo y a la vez más habilidoso, ¿no? Y digo, también me imagino que también funciona, o sea, yo saco un sencillo ahorita, veo cómo reacciona la gente y veo si saco el siguiente que tenía planeado, mejor me espero y saco el otro, más, ¿no? Ajá. Sí, también es mucho un tema de prueba y error. Y en las giras, en los conciertos, ¿cómo lo manejas, güey? O sea, si sacas un sencillo que la gente está escuchando y de repente vas a un concierto donde tienes que cantar 10 canciones, ¿cómo lo manejas? O sea, que sea nuevo y como que lo clave en el set. Exacto. O no importa, o son 2 cosas totalmente diferentes. Pues, o sea, más bien, creo que lo que me ha pasado a mí fue con el último, fue con Dímelo, que hasta ahorita Vuelves a mí mi sencillo más exitoso, que fue el que salió justo cuando nos encerraron en pandemia. Y que como que muy orgánicamente, sin nada de publicidad. Digo, no le he hecho publicidad realmente nunca pautada a nada de lo que subo. Entonces eso agradezco mucho que los números que están ahí, sean cuantos sean, muy buenos números, son pues de gente que le ha gustado lo que está pasando, ¿no? Y aún así Dímelo se tardó 3 años en llegar ahorita, creo que está como en 120 y tantos mil plays, ¿no? Y Dímelo salió en noviembre del año pasado. Y ya culminó con todo el disco en febrero de este año. Y ya lo rebasó y creo que va para los 140 y algo, casi 150. Entonces, con Dímelo fue la única vez que me ha pasado eso que dices. Y fue más un tema como de que la canción estaba lista desde agosto, creo. Ya teníamos el máster, pero todavía no encontramos cómo acomodar su lanzamiento porque pues para nosotros era la más fuerte del disco y terminó sí siéndolo. Entonces lo que hice fue tocarla en las fechas que ya tenía sin que saliera aún. Okay. Y la gente fue como, es que esa me latió, y cómo se llama, y comentaban en redes eso, ¿no? Después de los conciertos o cuando reposteaba las stories, pues las más que reposteaba eran de esa canción en particular. Sí. Entonces, pues sí sentíamos como que, sí, esta es la rola pues que con la que el proyecto o puede tronar o puede dar un paso fuerte hacia adelante, ¿no? Y sí fue así. Cuando sale la canción en noviembre, luego acumuló plays en Spotify y 1000 historias todo el tiempo de esa canción y tal, ¿no? Creo que eso es como lo más similar que me ha pasado al ejercicio que planteas.
O sea, de que tienes una canción y la tienes que promocionar. Ajá, y como que la promocionas. Y yo lo que hice fue promocionarla mucho antes de que saliera. O sea, muchos meses. Sí, la estuviste hypeando un poco para que cuando el momento de sacarla ya era como... Exacto. Como quería ver qué tanto hype podía juntar porque nunca había hecho un ejercicio de ese tipo, ¿no? Es interesante también eso, güey. O sea, cómo vas hypeando y vas soltando poquito para acumular la presión y de repente, pum, que explota. Ya nomás la canción sale. Pero es un arma de dos filos, ¿no? Porque puedes cansar o puedes hypear. Sí, la verdad es que nosotros nos salió bien por, pues... azares del destino, porque la hypeamos todo septiembre, todo octubre y casi todo noviembre. Entonces ya para cuando salió, pues sí había un volado de que, güey, ya la escuchamos tanto en tantos videos que pues ya nos da igual oírla o quiero oírla toda, ¿no? ¿No tienes miedo un poco también de... O sea, que tienes este hype, ¿no? De que ocasionas con esta canción. Pero también sabemos que las redes sociales ahorita son... Este hype te dura 3 meses, ¿no? Sí. ¿No tienes este miedo como de no trascender? Digo, es porque es complicado actualmente trascender, ¿no? O sea, lo decimos, sale un artista cada semana. Claro. Sale una canción cada día, güey. Pues creo que el tema de trascender se puede ver desde varios lugares, porque si hablamos como de un trascender en el sentido que el proyecto pegue y se masifique muy cabrón, es una cosa, y creo que trascender en un tema histórico para la música y para la cultura pues es otra, ¿no? Sí, claro. En ambos casos creo que lo que he practicado, sobre todo en este último año, es desprenderme del ego y decir, güey, si no pasa nada, si no funciona a los niveles que yo quiero, ya no pasa nada. Ya me da igual. Antes sí sentía un poquito más esa presión. Porque ahorita me siento satisfecho con la vida que he logrado en general y con que no soy nada más un artista. O sea, antes sentía la presión como de... Empecé tan chiquito que en un momento esa era toda mi identidad y... No conoces otra cosa, ajá, ¿no? Y decía, y si la pierdo, no soy nadie, no valgo para casi nadie. ¿Quién me va a seguir hablando? Pero pues eso es ego, al final, ¿no? Sí. Cuando logré desprenderme de eso, dije... Pues más bien lo veo desde el lugar en el que hice la vida que quise y que habrá mucha gente allá afuera que desearía la vida que tengo y quisiera como, güey, o sea, yo sí daría todo por lo que tú tienes, no lo menosprecies, ¿no? Entonces dejé de pensar en todavía me falta y empecé a pensar más como en, está cabrón lo que me ha pasado, porque sé que es uno de cada 1000, ¿no? Sí. Y lo valoras más y como que a mí me dieron más ganas de seguir trabajando y de seguir avanzando. Y creo que realmente ya ni siquiera vivimos en tiempos de trascendencia. O sea, creo que ya la gente no... ¿No busca eso, crees? Pues no sé si no lo busque, sino que incluso como todo es tan inmediato, ya solo están pensando en el momento. Ya no están pensando en el qué va a pasar dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20, ¿no? Entonces como que me dejó de preocupar a mí también. No sé si desde el mismo lugar que todos los demás. Cada uno lo ve diferente. Digo, yo lo veo más como que me desprendí del ego de si va a pasar algo o no. Y ya nomás lo veo como disfruto mucho la vida que tengo y a donde me lleve, pues, cool. Es que creo que es interesante, güey, porque... Y es importante también, porque cualquier cosa que hagas. Porque justamente buscamos que toda la humanidad por los tiempos, por los siglos de los siglos nos recuerde, güey. O sea, esa es nuestra definición de trascendencia. Sí. Y tenemos que cambiarla a lo que dices, ¿no? O sea, si yo estoy feliz con lo que hago y puedo hacerlo durante el tiempo que esté en este mundo, para mí ya es trascender, güey. O sea, ya para mí ya lo logré. Sí, porque pues justo eso también. Me clavé mucho igual en temas de filosofía y todo ese rollo en los últimos 2 años. Muchas de las cosas que entendí al leer estos textos, no soy mucho de libros porque justo ya no te da tiempo, ya no te da la vida, hay que trabajar, pero leo cosas, leo artículos, busco en internet, veo videos y demás. Y justo dije, o sea, pues, digo, y te lo repiten muchas veces en estos textos, hasta que me entró a mí la idea y la asimilé bien de pues, güey, ve cuántos años tiene la Tierra. Y realmente ni tú sabes cómo se veían los dinosaurios, ni ellos cómo te ves tú, ¿no? Por poner un ejemplo así medio bobo. Sí. Entonces, como, ¿qué importa entonces? Sí, exacto. ¿Sabes cómo? Y dije, pues si me muero de 30, de 27, si me muero de 40 o de 50 o duro 100 años, pues yo habré visto muchas cosas y a lo mejor X cantidad del mundo habrá visto cosas de mí. Pero pues después ya... Sí, o sea, no es un pedazo de tierra más. Exacto. Güey. No pasa nada. Como cuando haces tu música, güey, no... Digo, yo sé que tienes un estilo muy marcado, güey, y que lo sigues muy, muy congruentemente. Sí. De repente no quieres subirte al trend, por ejemplo, ahorita que el reggaetón está
se escucha en todos lados, de repente no te da miedo como quedarte atrás por esto. ¿Cómo le haces también para poder subirte, pero sin subirte a la ola? Pues no, porque justo decidí caminar hacia otro lugar que es nada más el de vivir de lo que hago. A lo mejor antes, cuando eres más chico, piensas que si no eres Justin Bieber no... Y lo dice Leo de Lozane, lo escuché en un podcast que dijo, es que esta generación piensa que si no es Justin Bieber no eres exitoso, ¿no? Y empieza a hablar él del caso de Fobia, y empieza a hablar de él como solista también, que es como empezar de cero a los 50 años y tal. Y resonó mucho conmigo y dije, sí, es que yo... O sea, a mí no me interesa ni llegar a tener 5 mansiones en Miami, ni estar número 1 mundial. Porque incluso cuando como que haces presente en tu cabeza y o sea, como en tu vida cuál es tu contexto, también creo que muchas otras puertas se abren, ¿no? Por ejemplo, empezando porque soy mexicano, ¿no? Y al ser mexicano, digo, ahorita pasa por un muy buen momento la música latinoamericana en general, y sobre todo la mexicana, pero pues quién sabe si la música que hago va a llegar a Dubái, como J Balvin, ¿no? Quién sabe, o sea, igual y nunca, porque pues no, o sea, no porque es tu tirada. Y no que no lo sea, sino que pues en un tema como de contexto es una música que no suena allá, que no resuena con la gente allá, entonces probablemente nunca llegue porque no resuena, ¿no? Porque no conecta el género que yo hago. Así como lo jugaron en su momento el reggaetón cuando todavía no cuajaba en Estados Unidos, pues un reggaetonero a lo mejor pensaba que iba a visitar todo el mundo menos Estados Unidos, claro, ¿no? Entonces esa puerta se puede o no abrir y ya no me preocupa. Pero acepto que igual y nunca se abre. Y entonces vives más tranquilo y dices, ok, entonces voy a trabajar de acuerdo a mi contexto. Por ejemplo, la música que yo hago sé que puede funcionar en toda Latinoamérica. Sé que puedo ir a España con esa música, sé que puedo turear todo México y sé que puedo ir a todo Sudamérica. Y que puede que entre a la parte latina de Estados Unidos, ¿no? Y entonces cuando defines como esos parámetros de, ok, hasta aquí llega lo que hago, si pasa algo más, pues qué chingón, te sorprendes. Si no, dices, ok, ese es el peak de mi éxito. Y si estás ok con eso, pues... O sea, qué chingón. Es interesante esta parte de romper con el ego, ¿no? De un poquito vencer el ego. Sí. De decir, hasta aquí llego y está bien. No quiero llegar a más. Y si llega más, qué bueno, pero hasta aquí está bien. Pero es difícil, ¿no? De repente. Sí, o sea, a mí me costó todo lo que llevo de carrera. Porque es abrumante, güey. Sí. O sea, es abrumante ver a los artistas número 1 en mansiones, viajando, y de repente como que sí quieres eso, pero de repente dices, no, yo no lo estoy haciendo para eso, pero de repente un poco sí, ¿no? Sí, pues, o sea... Pienso yo, esto ya es a percepción de cada quien, porque unos podrán decir que perdí ambición o que no soy lo suficientemente ambicioso. No, sí lo soy, pero soy coherente o trato de serlo, ¿sabes? O sea, claro que quisiera una mansión. E igual y mi música me la puede traer, porque a lo mejor mi música no es lo único que me va a traer el dinero para hacer esa mansión. A lo mejor con mi música abro otro negocio, ese negocio me compra mi mansión. Es nada más como a mi entender y a mi percepción, que no intento que sea la de todos, pero creo que el desprenderte del ego sí te ayuda a tener una percepción más objetiva de lo que está pasando a tu alrededor y de qué puedes hacer con esas herramientas. Entonces, en mi caso, ese es como, pues no sé si ambiciono la mansión, a lo mejor sí, pero no sé si a fuerzas tengo que conseguirla haciendo reggaetón. Igual la consigo haciendo boleros, ¿sí? ¿no? Sí, es que uno nunca sabe, ¿no? O sea, hace... no sé, 5 o 6 años el reggaetón no pintaba y ahorita sí, ¿no? Y tal vez en otros 5 años ya sea el rock y otros 10 el pop, no sabes. O sea, digo, ahorita Peso Pluma seguro tiene una mansión en Miami claro, con música regional. ¿Quién decía que eso te lo iba a conseguir el regional hace 5 años, no? Sí. Entonces, como que ya no me preocupa tanto eso, sino me preocupa más como crecer y sentirme satisfecho que cada que cumpla años, decir como, este año estuvo chingón. A ver qué pasa el siguiente. Algo que nos dicen... Y yo creo que a ti también te lo decía porque no vienes de una familia de músicos, ¿no? De que no podemos vivir de la música, ¿no? Sí. Que es un hobby o una carrera de mentiritas o lo que sea, ¿no? Claro. ¿Crees que ahorita tú vives de la música? Vivo del entretenimiento en general. Ok. Porque también me volví actor eventualmente. Igual, he tenido la fortuna, porque no tengo una preparación como actor, he tenido la fortuna de ya haber sido buscado para... Considero yo que en poquito tiempo las suficientes y hasta más series y películas y demás. No se ha dado. No siento que... O sea, tal vez un poco porque también falta preparación, obviamente. Siempre hay que tener la humildad de decir, güey, pues no la armo todavía lo suficiente. Pero también siento, porque cuando veo avanzar el tiempo después de que
no me dicen o no me dan respuesta de si quedé o no, veo avanzar el tiempo y digo, es que si hubiera yo hecho ese proyecto no estaría viviendo esto. Por ejemplo, en enero de este año me buscaron para ser Pedro Infante de joven en una serie. Y pues yo estaba muy emocionado con el proyecto, a mi abuelo le encanta Pedro Infante, entra esta parte de ego de decir yo quiero hacer esto para que mi abuelo me vea hacer lo que a él le hubiera gustado, lo que sea, ¿no? Y interpretar un personaje que él admira. Al final no quedó en el proyecto y también un poco que no estaba tan convencido de hacerlo porque se filmaba entre marzo y junio, creo. O sea, digo, en ese lapso de meses, tus llamados pueden ser todos los días o cada 3 y tienes que estar todo el tiro ahí y lo demás que hagas es secundario. No sucede y justo después de eso empiezo a tener un buen de shows. O sea, toqué un buen y afortunadamente pues hice dinero de esos conciertos, ¿no? Si pudieras dividir tu 100% de ingresos en porcentajes, digamos, este 10% son streams, 30% por conciertos, ¿cómo los dividirías? Yo sí te lo pregunto porque se me hace interesante, güey, y también para que la gente que nos escucha para que vea conozca cómo funciona el negocio. Claro. Para mí, streams yo creo que es entre el 15 y el 20. Los conciertos... tengo que dividir los porcentajes, pero bueno. Así, como Vancouver, a lo güey. Pues el 40 conciertos. Pues el 40 que sigue después de ese 20 son 60. Y el otro 40 comerciales, filmaciones, campañas de redes sociales, regalías de comerciales que ya he hecho en años anteriores. Sí, creo que eso. O sea, creo que está bastante equilibrado entre, sobre todo conciertos, no tanto streams, entre conciertos y lo que he hecho como actor. No, chingón. Qué bueno que gracias por decírmelo porque te decía, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en donde nos dicen no puedes vivir de la música, pero no tienes que vivir de la música 100%. No. O sea, a mí la música me abrió las puertas a lo otro, ¿eh? Ajá. Y es entenderlo, güey. Romper un poquito también con el ego y decir, ok, ahorita tengo esta oportunidad, voy a seguir y tal vez esa oportunidad me va a llevar a otra cosa. Claro. Pero mientras lo vayas llevando con una congruencia. Y además, este concepto de vivir de la música es meramente romance, es meramente un concepto romantizado. Porque ayer lo vi, Selena Gómez tenía una fortuna de $95 millones hace 3 días. Y de repente de un día a otro cambió a 800 millones por su marca de maquillaje, me parece. Pero ¿qué la hizo tener una marca de maquillaje? Su música y ser actriz. Y seguro ese dinero que estaba usando para su marca... Y lo metió allá. Exacto. ¿No? Entonces, como un círculo virtuoso. Pues la gente lo romantiza porque eso nos enseñaron las películas que veíamos de niños. A nuestra generación le tocó ver películas en las que el arte fue muy romantizado porque en los 80s surgían estas bandas o 90s firmadas de la nada, que las veían tocando en un bar y se las llevaban, que llegaban con un ejecutivo de disquera, presentaban su proyecto, le tocaban ahí a capela o lo que sea. Y de repente ya eran superestrellas, ¿no? Que viajaban en aviones privados. Pues esa o sea, es muy hollywoodense y eso nos lo vendieron porque nosotros nacimos tantito después de cómo se dio la música en esa época. La industria ahorita ya es otra y hay que adaptarse y seguramente lo que está pasando ahorita es un ejercicio para que cuando tengamos hijos, si alguno se dedica al entretenimiento, su referencia va a ser lo nuestro. No creo que lo de los 80s y 90s, ¿no? Al menos no sé si musicalmente, igual y sí, porque todo es un ciclo, pero en un tema de la conducta de cómo se gesta un proyecto, pienso que lo de ahorita pues va a ser la referencia, que va a ser, pues tienes que crear contenido, tienes que talacharle, tienes que hacer varias cosas a la vez para lograr lo que quieres. Y creo que es como en todo, güey. O sea, justamente yo también coincido que es una idea muy romantizada vivir. Digamos, ahorita estamos hablando de música, pero puede ser de cualquier cosa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no voy a vivir de podcast, de hacer podcast, ¿no? Este podcast me va a llevar a algo que seguramente me va a alimentar ese podcast, pero no voy a vivir de esto, ¿no? No, creo que es complicado decir 100% vivo de esto. Sí, ¿no? Y más en estos momentos donde tienes que ser multifacético para no sobresalir, sobrevivir en el mundo en un tema laboral y económico, ¿no? Ya sé. ¿Podemos hablar de tu último sencillo? Para este disco sí me desapareció un ratito de estar haciendo contenido y de estar como hablando de música porque terminamos la gira en el Querétaro Experimental, en el festival. La última semana de abril para mayo, me parece. O de marzo para abril, no me acuerdo muy bien. El chiste es que mi último show fue hace unos meses, ¿no? Sí, ya fue hace unos meses. Y entonces acaba este show, me bajo y le digo a mi equipo como no quiero hacer nada que no sea acabar el disco. No quiero hacer nada. Dejé de filmar incluso comerciales, me fui 2 semanas a la playa, nada más preocupado por
porque el disco quedara como yo quería que quedara y sonara como yo quería que sonara, ¿no? Y este sencillo que viene inicialmente debe haber estado en el disco anterior, en temas de producción e incluso por la temática de la canción, ¿no? Incluso ahorita en este momento que estamos grabando el podcast, yo hoy tuve un día, desde hace no sé cuánto, bastante relajado, el que me permitió procrastinar, que a mí eso me funciona mucho para el tema creativo. Como todo el tiempo estoy pensando y todo es muy cuadrado y matemático en mi cerebro, en mi día a día, cuando tengo estos espacios de no soy nadie, no soy nada y solo estoy bien pendejo y voy a pensar pendejadas, pues pasan cosas, suceden o surgen ideas como brillantes en temas de arte. Sí, pues es parte del proceso creativo, ¿no? Salirte de la sí, exacto, y ver desde afuera como qué está mal y qué está bien o qué solo es. Entonces escuché esta canción, se llama Un Momento. El contexto de esta rola es que todo el disco pasado lo hice obviamente desde la experiencia personal, pero yo a la fecha y siempre ha sido así y lo voy a tratar de mantener a lo que sea que dure mi carrera, es que mezclo un poco lo que la gente necesita con lo que a mí me está pasando y ver en qué punto nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, todo el disco pasado muchas de las frases de las canciones eran tweets o eran frases que había visto en TikTok mezcladas con algo que seguramente yo estaba viviendo. Lograba homogenizar eso y creo que por eso varias de las canciones del disco conectaron con la gente, ¿no? Sobre todo la de Dímelo. Y esta canción debió haber sido también parte de ese disco y debió haber sido fuerte según nuestro pronóstico de cómo estaba hecha la canción. Porque habla de una temática que justo el año pasado yo la veía muy fuerte en redes, que era como, particularmente para las mujeres, aceptar como migajas de parte de los hombres, ¿no? Digo, creo que a todos nos pasa, o sea, seas hombre o mujer, pero yo en lo personal pude observar esta conducta o este patrón más en particular hacia ese lado, en el que de pronto a lo mejor los hombres podemos ser un poquito más exigentes en algunas cosas y las mujeres pueden ser un poco más como, o al menos yo lo llegué a ver hasta en conversaciones personales con amistades, como, no, pues es que mientras me quiera, no, pues es que igual y no encuentro nada mejor, igual es que como este tema de esto me es suficiente cuando la realidad es que merezco más. Sí. Entonces la canción se llama Un Momento porque busca retratar desde la perspectiva, de hecho es una canción que perfectamente podría cantar una mujer. En algún momento me planteé buscar que la cantara alguien tipo Kenia Oz, o sea, es muy ambicioso y muy arriba, pero era una canción que creo que ella la hubiera empoderado mucho. O sea, como que ella hubiera hecho que ese mensaje de esa canción trascendiera mucho más de lo que a lo mejor yo podría hacerlo, ¿no? Y habla como de dame un momento, o sea, dame una noche, dame una experiencia, como sea que la quiera retratar e imaginar la persona que está viendo esto, pero o sea, dame un ratito, dame una media hora, dame una noche, que todos sabemos lo que significa dar una noche. Sí. Si eso es todo lo que puedo recibir de ti, estoy ok. Y creo que es un tema fuerte porque escuché a muchas amistades como decir, es que sí, o sea, no quiere ser mi novio o tiene un buen de tiempo saliendo conmigo y nomás no me llega, pero pues pasa esto físico entre nosotros. Pero bueno, si eso es lo que puedo recibir de él, estoy ok. Y yo decía como, no, o sea, está muy cabrón eso, no. No mereces más, ¿no? Sí, mereces más. Como ser humano no tienes por qué decir, pues bueno, si esto es lo que tienes para mí, pues lo agarro. Porque seguramente hay otros 10, 20 cabrones que sí quieren, pues, bajarte el sol, ¿no? Igual para los hombres puede, o sea, es lo mismo, pero en este caso yo lo hice más desde esa perspectiva porque sí vi mucho más la conducta como y la brújula apuntando más hacia ese lado, de que le pasaba más a las chavas. O yo veía al menos más chavas expresar que habían vivido esa situación, ¿no? Sí. Y me parecía como importante retratarlo. Me basé mucho, no en la producción, sino como justo en la perspectiva y en cómo retratarlos desde esa perspectiva. En una canción de Zetangana que se llama Nunca Estoy, que justo él la canta, pero es una chava la que está diciendo lo que él dice en la letra, ¿no? Entonces yo lo hice exactamente igual. Y sí, o sea, me parece como un tema bien fuerte, como esta parte de conformarse con poquito sabiendo que podrías merecer más, porque viene de un lugar como bien oscuro y como de algo que sí debería tratarse en terapia, ¿no? O sea, creo que esa sensación de, ok, pues esto es lo que te acepto, aunque quiera... Aunque quiera más, es lo que tengo y me conformo. Está bien, si vamos a decirlo vulgarmente, si agarrarte conmigo es todo lo que me puedes dar, pero eso es lo que yo puedo recibir de ti, pues bueno, lo tomo, con tal de tener algo de ti. O sea, eso, con tal de,
es lo que a mí me causaba impacto cuando escuchaba estas historias. Con tal de tener lo que sea de ti, si esto es lo mejor que puedo tener de ti, pues lo agarro. Cuando la neta pues no está cool, ¿no? Y entonces era una canción que tenía que estar en el disco pasado porque era un disco como de autodescubrimiento y como estoy entendiendo qué está pasando conmigo, el yo como mejorar mi relación conmigo mismo y con mi entorno y con las relaciones que llegué a tener en el pasado, como que me puso en un mejor lugar ahora, ¿no? Mentalmente y emocionalmente. Y siento que cambió mucho. Entonces, justo este nuevo disco, y lo puedo adelantar de una vez porque igual vamos a ir desarrollando la historia, se llama Un Mejor Lugar, precisamente. Entonces, es un disco más que hice para mi familia, para las cosas que están bien, las que podrían mejorar. Es más como un disco como lo que le llamarían en el cine el coming of age, que es como este despertar de, ok, ya entendí de qué se trata este pedo de la vida. Este disco va de eso. Entonces, esta canción, creo que si bien no salió como planeábamos el cómo va a salir, o el dónde debió de haber salido, o bajo qué contexto, es un buen enlace entre quien yo era y quien ahora siento que soy. Es lo que también te quería plantear también en eso, güey. O sea, que tus discos también son como una parte de ti, güey. Cómo vas evolucionando y en qué contexto estás viviendo cuando sacas ese disco, exacto, ¿no? Sí. Así ha sido mi música desde que empecé. O sea, lo veía hace rato igual en redes sociales, en un tweet, como la gente cree que, o sea, cuando eres creador de lo que sea, particularmente de contenido, crees que el ser diferente y el innovar te va a hacer sobresalir sí o sí. Y el tweet decía, pero la realidad es que la gente sí necesita un poco de relación con lo que está viendo, ¿no? Entonces sí, dije, sí, tienes razón, o sea, sí está cool innovar, sí está cool ser diferente, pero creo que sí o sí la gente siempre va a regresar a los lugares donde encuentra seguridad, donde encuentra empatía y donde encuentra, esto ya me lo sé, esto ya lo conozco. Para bien o para mal, porque si lo retratas, por ejemplo, en una relación, pues luego no está chido regresar con el ex porque es el lugar cómodo, ¿no? Sí, claro. A lo mejor ya está bien feo y no te das cuenta. Sí. Pero en estos temas como de arte, de consumo y de música, pues la realidad es que sí hay una conducta muy marcada de la gente de volver hacia donde conoce, ¿no? Pero también, y lo relaciono mucho con lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, yo empecé este podcast con la industria musical, me salió un poquito y ahorita estoy regresando. Sí. Pero con los conocimientos que tenía cuando salí, ¿no? Entonces ya no es regresar tanto a la zona de confort, sino ya es expanderla. Sí, ¿no? pero, o sea, exacto, ¿no? O sea, regresar a lo que conoces no me parece que esté mal necesariamente. No. Porque si regresas con más herramientas, a lo mejor te expandes. Exacto. Y lo ves desde otro lugar, ¿no? Sí, es que te dicen mucho, sal de tu zona de confort y sé diferente y sé disruptivo con el sistema, pero sí, pero no tanto, ¿no? Sí, o de qué te sirve realmente como llevarlo tan allá. Sí, ¿no? O sea, es como al final súper disruptivo y luego que, o sea, sí hice un cambio, pero pues tampoco trascendió tan cabrón, no pasa nada si regreso a lo que ya conozco, pero con este nuevo... sí, conocimiento, aprendizaje y madurez y lo que sea, ¿no? Creo que es la única forma también de crecer. Sí, también. Creo que es la mejor forma de regresar a un lugar. Regresar mejor y creo que al final todos lo buscamos. O sea, por ejemplo, yo tengo muy clavado en mí como esta parte de que algún día quiero regresar a vivir con mi familia de Ciudad Juárez, pero que no lo voy a hacer hasta que no haya vivido la vida que yo quería vivir. No me voy a limitar a decir, pues porque los extraño mucho, a los 25, 26 voy a regresar allá y tener un trabajo normal. Porque pues van a pasar 2 semanas y voy a ser súper infeliz. Sí. Porque no es lo que yo quería, o al menos no lo quería en ese momento, ¿no? Entonces, justo es eso. Y justo una de las canciones que va a salir en el disco habla de eso. O sea, habla como... la hice para toda la gente que tiene que volar lejos para crecer y progresar, pero que sabe que está dejando atrás pues algo que le duele mucho, ¿no? Una casa, una familia, una persona, lo que sea. Yo la hice porque en estos últimos meses y el año pasado muchas personas importantes para mí me decían mucho esta frase y yo o sea, hablaba con ellas obviamente en diferentes momentos y siempre todas dio la coincidencia que me decían esta última frase justo antes de terminar nuestra conversación, que era: yo siempre te voy a esperar, o yo te voy a esperar todo lo que quieras o todo lo que necesites para que regreses a mí. No necesariamente de una forma como afectiva de pareja, sino en general, o sea, gente que es importante para mí, que pues parece ser que yo también para ellos de alguna forma. Y era como: yo siempre te voy a esperar. Y yo, no, es que no quiero que me esperes.
porque no quiero que detengas tu vida aquí mientras yo avanzo. O sea, todo sigue hacia allá, yo sigo hacia allá y nos vamos a volver a encontrar. Y siempre voy a volver a ti a través de una llamada, o de una visita, de un viaje, porque este es para mí un lugar seguro, ¿no? Entonces hice canción como para toda esa gente que sí, que ha tenido que incluso migrar de países, que lo vemos aquí mucho en México, gente que se va a Estados Unidos y deja a su familia entera en lugares como, no sé, Michoacán, Veracruz, incluso en la misma frontera o así, para ir a trabajos incluso de riesgo, pero pues para darles una vida mejor con la esperanza de volver a ellos o de que ellos puedan ir allá, ¿no? Entonces lo mismo es para mí en mi contexto, yo espero... estoy trabajando para que las cosas se den como yo quiero que se den en mi carrera, lo suficiente para poder regresar a ellos con calma y decir, tengo lo que quiero y tengo por lo que trabajé, y afortunadamente también los tengo a ustedes en mi vida, no tan lejos, o no tan lejos tanto tiempo, ¿no? Sí, que también trabajaste para eso, ¿no? Exacto. O sea, que al final todo lo que tu camino... Hay una frase que me gusta mucho que cada uno siguió por su lado, pero al final el mundo es redondo, ¿no? Sí, entonces te encuentras. Claro. Ajá. Entonces, justo mi tirada es esa, y creo que hay mucha gente a la que le cuesta entenderlo. O sea, ellos piensan que el te vas es te vas y no vuelves, ¿no? Y yo sí veo justo la vida de esa forma. Es como, no, es que me voy porque de todas formas, pues justo es redondo y tenemos que volver a vernos. Y este camino que ya recorrí ya me hizo crecer, güey. Cuando me encuentre con esa persona, pues... Sí, y incluso creo que... O esta situación o lo que sea. Estás más tranquilo, pienso yo. Es que también volvemos al tema del ego, güey. O sea, soltar el hecho de la trascendencia, bueno, la definición de trascendencia que nos han enseñado. Claro. Para saber que puedes regresar, puedes hacerlo y no pasa nada, ¿no? Sí, que no va a pasar nada, que no pierdes nada, que a lo mejor son años, meses o lo que tú quieras en los que no viste a la persona, pero regresas a ella, ¿no? Entonces, como te decía, esta canción la escribí para todas esas personas. En mi caso particular, la última conversación fuerte que tuve sobre eso fue con mi abuela, la mamá de mi mamá, que vive en Ciudad Juárez. Y que, pues, desde que nos fuimos, o sea, ella me crió de niño, básicamente. Entonces, pues, para mí es como mi mamá, y ha sido difícil como vivir lejos y de manera tan intermitente. O sea, ir 2 veces al año, que 2 veces al año no son nada. Y luego de repente no ir 3. Y así, entonces como que con ella es como con quien más mantengo esta promesa de voy a regresar a ti. Digo, porque el resto de mi familia los tengo más de cerca y los puedo ver más seguido, y no nos vemos cada fin o entre semana o cada 2 semanas. Pero hay un contacto continuo en el que yo sé qué les pasa y ellos saben qué me pasa a mí. Y mi temor allá es como y si un día regreso y ya no está. Sí. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces como que esta canción fue hecha por eso, y todo este disco es muy así. Hay otra canción que es para mi mamá. Hay otra canción que es como para retratar mi lenguaje del amor, por ejemplo. O sea, crecí afortunadamente en un núcleo de casi puras mujeres, lo cual creó cierta vulnerabilidad en mí durante mucho tiempo, en la que yo siempre fui muy expresivo en mis sentimientos, como que me gusta mucho ser romántico, me gustan mucho los detalles físicos, materiales y todo. Pero obviamente por experiencias de la vida me alejé de esas costumbres que mi familia me arraigó o vació en mí, ¿no? Y mi personalidad empezó a cambiar, empezó a ser un poco más duro. También, pues, el tema de estar en la industria y de estar en general en la vida adulta te hace más rígido, ¿no? Porque si no te pasan por encima. Sí. Entonces, mi lenguaje del amor se volvió más como un tema material, como casi nunca tengo tiempo de nada. Si estoy en una relación con alguien, es como, pues te llevo al cine, pues te llevo a comer, te traje esto, es que andaba de viaje en tal lugar, vi esto y te lo compré. Y es mi manera de decirte que te quiero y que aquí estoy, porque sé que no estoy. Y sé que de 7 días de la semana te abrazo 1, o 2, o ninguno, ¿no? Durante 15 días. Entonces me volví muy así, e hice una canción que como que me ayudó a sacar esta parte de si pudiera te bajaría el sol, te llenaría de color tus días, etc, que son como cosas abstractas pero a la vez materiales, porque el bajar el sol es como si tú tomas el sol y se lo das, ¿no? Ajá. O como pintar tus días, o sea, materialmente te estoy poniendo el día colores más bonito, exacto, pero simbólicamente pues se representa como también esta idea del romance, ¿no? Y del detalle. Y creo que sirve mucho igual para la gente que no sabe expresar su amor. Y creo que esa canción va a servir mucho para eso. Entonces, qué chingón. Este disco está hecho, o sea, así, en un tema lírico, está hecho como para expresar ideas y emociones que entre más adultos nos volvemos, más nos cuesta
como aterrizar o expresar, incluso como que las cargas en ti y nunca las dices, ¿no? Siempre he pensado que la única forma de conectar con las demás personas es a través de lo que nosotros vivimos, ¿no? Sí. O sea, si yo estoy haciendo eso, bueno, en tu caso que no te estás prácticamente desnudando en este disco, ¿no? Y estás diciendo todas las experiencias que has vivido tú desde tu persona, pero también un poco puedes tomarlo tú también, ¿no? Diciéndole a la audiencia, a la gente que te escucha. Sí, claro. O sea, cuando compartes esto, o al menos yo lo que me gustaría más de este disco sería que al momento que empiece a salir, la gente me comparta su visión de lo que la letra dice. O sea, yo te puedo subir un TikTok en el que salimos mi abuelo y yo abrazados, o mi abuela y yo, y de repente corte A, yo yéndome con una maleta a agarrar un avión. Y habrá quien suba a lo mejor un TikTok de cómo, digo, por poner un ejercicio más del mundo actual, ¿no? No tiene que ser así, pero habrá quien suba un TikTok en el que se está yendo de su ciudad natal para estudiar en Europa, ¿no? Para perseguir su sueño, o que justo alguien que está yendo a Estados Unidos a trabajar en la pizca o en donde haya conseguido trabajo, ¿no? Sí. Y volvemos también a esta parte de la plática que decíamos de que ya las canciones están hechas para eso, ¿no? Sí. Para hacerte sentir una situación, para hacerte pensar en una imagen muy específica. Exacto. ¿No? Ya no tanto como, una canción de pop, me está haciendo bailar, ¿no? Me está haciendo pensar en mi abuela que la estoy dejando y ya me estoy yendo a Ciudad de México, ¿no? O Querétaro, lo que sea. Sí, justo. Entonces, creo que este disco de manera muy, pues, incidental y a la vez como que por coincidencia sucedió así, o sea, se fue dando así, ¿no? Yo lo hice desde mi perspectiva de las cosas y lo que yo estaba viviendo. Se combinó con que logramos hacer lo que suene. Ahora no en un tema lírico, sino sónico. Que suene a una música incidental, a una música que está pasando mientras vives algo. Y las letras también vienen a conectar con todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Con una migración constante, con una búsqueda de crecimiento constante y de progreso. Con el autodescubrimiento de las emociones y de cómo regularlas. También es una conversación como muy fuerte ahorita. Y creo que se volvió, sí, pues como una combinación, como un paraguas que cubre un todo. O sea, que cubre un todo lo que me está pasando a mí, lo que yo veo que está pasando afuera, el cómo vamos a conectar las personas que lo escuchen y yo, el cómo vamos a hacerles llegar ese mensaje, porque fuera de solo marketearlo desde un lugar como de quiero más dinero, yo lo veo más como marketearlo de cómo voy a hacer que resuene. No tanto cómo voy a hacer dinero de eso, sino cómo voy a hacer el dinero viene en consecuencia. Sí, el dinero va a venir, pero yo lo veo más como cómo hacer que resuene con la gente. A lo mejor en mi último disco sí lo hice más con cómo voy a convertirlo en dinero y cómo voy a vivir de eso. Y creo que lo logré porque pues hubo conciertos justo después de que salió. Entonces sí logré mi cometido. En esta ocasión estoy buscando más como cómo voy a hacer que de verdad sientan lo que yo sentí mientras lo hice, ¿no? Y que me devuelvan ese sentimiento ellos también como de, güey, pues sí, yo ando igual. En un contexto diferente, pero ando igual. Está muy interesante, güey, ¿no? Cómo va cambiando la industria, cómo va cambiando la música y cómo va cambiando los lanzamientos y las estrategias, ¿no? Sí. O sea, anteriormente tal vez pues, la única forma de promocionar tu arte y hacerle sentir a estas personas era a través de conciertos, a través de giras. Ahorita también, pero también están estas otras herramientas en donde tú puedes también ya más visualmente ver y ver también cómo está resonando lo que estás haciendo. Sí, ¿no? En qué se convierte en qué se convierte. En cuatro paredes, pues hasta dónde llega, ¿no? Ajá, y cómo se ve desde los ojos de... Ajá, de y creo que, volviendo a la definición de trascendencia, creo que es eso también, ¿no? Cómo tu arte pudo trascender a través de otras personas y que lo interpretaron de una forma y que lo tomaron como suyo. Sí, claro. Sí, creo que pues esa sería la única... percepción o el único concepto que yo tendría de trascendencia para mí. O sea, de los que explicamos hace ratito, como que para mí nacería este tercero en el que pues, no me interesa trascender como yo por nombre, sino me interesa como que la gente que vive lo mismo que yo sienta un abrazo. Porque seguramente no todos lo están viviendo desde el mismo contexto que yo. O sea, yo entiendo el privilegio de que el simple hecho de tener un proyecto musical represente que a lo mejor hasta en un tema económico estoy mucho mejor que toda la gente que va a escuchar la canción y que desde su perspectiva es más complicado lo que está viviendo que lo que yo estoy viviendo, ¿no? Claro. Pero si de alguna forma los logras abrazar a través de esto. O sea, mientras les llegue como este abrazo de, güey, yo sé que a lo mejor yo estoy en una posición mucho mejor que la tuya, entonces espero que mínimo desde donde estoy te pueda abrazar y esto te acompañe. Sí, que esta canción te ayude como a sobrellevar esto y poderlo expresar también, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta expresarlo. Sí. Y cuando lo puedes expresar a través de canciones. Sí, o sea, pues digo, nunca está de más que tu novia, tu novio o tu familiar te mande
pues una canción y te diga me acordé de ti. O sea, creo que son cosas chiquitas y bien bonitas formas de decirte, ¿no? Pues que están pensando en ti. Sí, volvemos a esta parte de la material, ¿no? Y creo que la canción no es material. Entonces, cuando tú dices, oye, me acordé que de ti escuchando esto, o sea, no le estás dando nada, ¿no? No, le estás como enviando una especie de energía, como, ¿no? Ajá, como una energía. Como, pues esto es lo que yo siento por ti y no lo puedes tocar, pero escúchalo y va a entrar en ti, ¿no? Ajá, exacto. Está interesante y lo que te hace sentir y el contexto que también le das. O sea, vienen muchísimas cosas además de solamente escuchar la canción, ¿no? Sí. Qué cool. Sí. Mi Ernie, voy a pasar a la última parte de la conversación. Va. Ya te la sabes, son 3 preguntas que le hago a todos mis invitados. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción que sabes que todo el mundo va a escuchar, ¿de qué trataría? Ya la escribí, va a salir en algún momento en el disco. Cuando estamos empezando el proceso de este disco, me dice mi manager como, güey, escribe de otra cosa que ya no sean tus relaciones amorosas. Fue tu disco pasado y todos los anteriores. Y le dije, ok, no sabía de qué. Mientras estábamos en el estudio dije, ya sé de qué. Voy a dejar de pelearme conmigo mismo y con mi ansiedad y con mis ganas de que esto funcione muy cabrón. Y lo que decíamos al principio de esta conversación, de desprenderme del ego. Entonces, esta canción pareciera que se la estás cantando a alguien, se llama Un Mejor Lugar, que es como la canción de la cual se desprende el título del disco. Y habla de eso, habla justamente como de suelta todo lo que más anhelas y de repente un día va a llegar a ti. O sea, a lo mejor para quien lo quiere interpretar desde una ley de la atracción está bien. Yo no sé si creo mucho en esas cosas, yo simplemente creo en lo que puedo tocar y en lo que puedo ver y en lo que estadísticamente puede suceder. Pero esta canción fue justo todo eso, fue también como desprenderme del ego en lo que creo y lo que no creo y nada más decir como que me vale madre, voy a hacer algo que no tiene nada que ver conmigo como todo lo demás, ¿no? Y a la vez tiene mucho que ver conmigo porque me peleé conmigo mismo al hacer esa canción. Entonces creo que eso le serviría a mucha gente para el desprenderse de cualquier cosa que anhele y que simplemente sea como que, pues, si está en mis manos la voy a tener, entonces solo la voy a dejar ir y seguramente en algún momento llega. Y volvemos a lo mismo de este círculo en el que te vuelves a encontrar, ¿no? Otra vez. Entonces creo que esa canción. Vale, me encanta. ¿Qué podcast, qué música, qué canción, qué artista, qué lo que se te venga a la mente te mantiene inspirado hoy en día? He estado escuchando mucha música mexicana otra vez, o sea, escuchaba mucha música mexicana de niño. Y luego en la adolescencia te pierdes en la música y el rock en inglés o británico, como cualquiera que pasa por esas etapas. Y ahorita he conectado como mucho o sea, me disfruto mucho como poner la atención a los arreglos, tanto de los corridos tumbados, que están ahorita muy fuerte. Y sí me gusta mucho lo que está haciendo Peso Pluma ahorita, sobre todo. Y también otro dueto que se llama Daniel Me Estás Matando. Que hacen unos boleros bien bonitos. Ellos me gusta mucho como entender esa música. Nunca la escuché lo suficiente y ahora de más grande creo que puedo tener una mejor perspectiva de qué está sucediendo musicalmente en la canción y qué provoca y por qué durante años se ha mantenido como el referente vigente de la canción mexicana. Sí, ¿no? Exacto. O sea, no importa quién la haga, esa canción tú sabes que es México, ¿no? Entonces... Y volviendo un poco a lo abstracto que puede ser la música, hasta te transporta a esa época, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, está bien bonito que claramente no vivimos esas épocas y sientes que sí cuando la escuchas. Eso me gusta mucho. Qué gran... Sí, me encanta Daniel Me Estás Matando. Sí. La última pregunta, mi Ernie, es ¿qué le enseñarías? Vamos a cambiar la pregunta a partir de ahora y va a ser ¿qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? ¿Qué canción? Antes, ¿cuál era la pregunta? Solo ¿qué le enseñarías a los extraterrestres? ¿No? Ahora quiero saber qué canción. ¿Qué canción puta? Está muy difícil. Es una gran responsabilidad porque siento que pones como somos esto. Escúchala. Claro. Siento que habría que buscar una canción que hable muy bonito de la humanidad. Tal vez We Are the World de Michael Jackson. ¿No? Digo, para dejarles una buena impresión y que no nos disparen con su rayo láser. Y todos agarrados de la mano cantando. Así, We Are the World. Todos bonitos, güey. Aquí no hay guerra. O sea, sí. Creo que esa. Me gustaría enseñar otra. Me gustaría enseñar alguna mexicana, pero no puedo pensar ahorita en un ejemplo tan bonito. Pues sí, para el mundo. O La Gata Bajo la Lluvia, para que la canten en un karaoke. Para que lloremos juntos, para que lloremos todos. Con una botella de tequila. Y van a llorar los aliens. O nos vean llorando, güey. Para que vean que somos tan vulnerables que mejor no... Que no nos disparen con su rayo láser. Súper bien, mi Ernie. Gracias por venir. Gracias por
bautizar, bueno, ¿cómo será por inaugurar esta temporada de Iridiscentes? Perfecto. Un honor. La idea de esta temporada va a ser que a través de personas como tú podamos entender el negocio de la música, ¿no? Y no solamente al artista parado, sino también que hay un buen de cosas detrás, ¿no? Desde un contexto, desde una historia, hasta todo lo que sucede atrás de un concierto. Entonces es como la idea. Mucha chinga para que, exacto, güey. Para que piensen si le van a atorar o no. Y también entender que se puede vivir de esto, güey. O sea, de que la gente puede vivir de esto, tanto económicamente como emocionalmente, como lo que sea, mientras tomamos estas herramientas, ¿no? Como las platicamos ahorita, desprenderte el ego, definición de trascendencia. A través de eso, esperamos que la gente también entienda que se puede vivir de esto. Ojalá que les haya servido todo esto y que se les haya podido ayudar en la medida de lo posible. Y sobre todo que entiendan eso, o sea, que no paren por sus sueños, pero tampoco los romanticen, sino hagan conciencia como de, ok, ¿qué quiero para mí? Y hasta dónde me puede llevar eso, o qué tantas limitantes tiene, y si eso embona con lo que tú quieres para tu vida a nivel personal, porque una cosa pienso yo que es lo que sueñas, y otra cosa es como lo que llegas a hacer personalmente, ¿no? Si las dos se juntan y esta satisface bien a esta, pues dale. Si no, a lo mejor no está mal reestructurar tu sueño de acuerdo a lo que quieres para tu vida personal. Sí. Porque al final tu sueño lo persigues porque quieres tener una buena casa, quieres tener una buena familia, no batallar para pagar la renta, ¿no? Si tu sueño al nivel al que lo llevas te permite esto, pues tómalo. Y si no, a lo mejor reestructúralo un poquito para tener las dos. Sí, algo que he aprendido es que nos dicen todo el tiempo es que tienes que tener solo una meta y un propósito. Y tienes que decir este sueño en específico, ¿no? Sí, ¿no? Y la vida es cortita. Exacto. O sea, nos abruma mucho hay que hacer muchas cosas. A mí me gustaría hacer muchas cosas y trabajo para hacer varias cosas, no solo músico. Sí, y aparte lo que decíamos, ¿no? O sea, cada una va a empezar a nutrir una parte de la otra. Demás. Y lo que no te latió, pues ya lo intentaste y ya no te latió, pero algo agarraste ahí para... No, y al final justo algo agarraste y son anécdotas. Y al final cuando ya estás viejito y estás en una silla toda fea de madera, pues lo que tienes son anécdotas. Exacto. ¿No? Entonces, para que hagan su vida en función de eso, de que todos son anécdotas y vivan de esa forma. A huevo. Ya por último, Mirny, ¿en dónde te podemos encontrar y qué te emociona de lo que resta del año? Me pueden encontrar en cualquier red social como Aveiro MX, A-V-E y latina R-O, MX de México. ¿Qué es lo que me emociona? Hay muchos conciertos en la segunda mitad del año, tanto los que espero que estemos dando nosotros como a los que vamos a asistir, los que vienen. Ajá. Mucho trabajo, un disco muy bonito, lleno de mucho amor y que espero que conecte fuerte con la gente que lo escuche y que esa gente lo lleve a otra gente o lo envíe como un mensaje de WhatsApp, como las abuelitas que nos mandan sus cadenas. Eso, y pues que haya mucha salud para todos y el éxito en lo que cada uno quiera tenerlo. A huevo. Pues bueno, muchas gracias. Vamos a dejar todo esto en las notas del episodio para que la gente vaya a escucharte, a seguirte y a ver lo que estás haciendo y por lo que resta de la eternidad. Ya está. Nos vemos todos el siguiente lunes. Que todos tengan una gran semana.